Bueno, se lo comentamos desde ayer al darse a conocer la página en la que los adultos mayores tenían que registrarse para poder obtener la vacuna. Pues hubo fallas de inicio. La Secretaría de Salud, a través del subsecretario López-Gatell, explicó que esto se debió a la alta demanda. Pero bueno, el tema no se ha corregido todavía. Algunos de nuestros radioescuchas a través de redes sociales nos están enviando la captura de la imagen de la pantalla al tratar de utilizar este servicio. Sigue diciendo error de servidor. Y vamos a preguntarle a Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, una empresa de ciberseguridad que tiene el primer laboratorio de investigaciones digitales de América Latina. Pues, ¿qué le ha parecido esta puesta en operación de la página Mi Vacuna? ¿Cómo estás, Andrés? Pascal, un gusto saludarte, muchas gracias por la oportunidad. A ver, parece explicarse, tú nos dirás en detalle y con la correcta explicación técnica por qué no ha funcionado la página, pero parece ser un tema de saturación. Pero también quisiera preguntarte qué pudo haberse hecho para evitar esto. ¿Era sencillo o era complicado evitar esta falta de operación de la página, Andrés? Es un tema muy interesante porque, como bien dices, pues por lo menos mi interpretación es de que no planearon de una forma correcta. Y es que cuando tienes una página de estas características, pues tienes que asumir que durante las primeras horas, pues todo el mundo va a querer llegar a entrar, todo el mundo va a querer acceder. Entonces, pues efectivamente podría llegar a estar vinculado a un tema de ancho de banda, es decir, tener la capacidad de atender y recibir las peticiones, pero por otro lado, también tiene que ver con el poder llegar a procesar, el darle trámite a todas las peticiones que están entrando, que son dos términos, digamos que técnicos diferentes, que uno habla de ancho de banda y el otro de nivel de transaccionalidad. Y en ese sentido, pues creo que tú y yo y muchos de los que nos escuchan, pues ante esta pandemia hemos estado utilizando otros servicios, otras páginas que pueden ser públicas o privadas, que aguantan la gran cantidad de usuarios que necesitan tener acceso. Dame un ejemplo, tú seguro se te ocurren muchos. Bueno, desde, por ejemplo, yo he estado viendo conciertos en línea, ¿no? 270,000 personas conectadas al mismo tiempo. O, por ejemplo, lo acabas de comentar ahorita con Ciro, con respecto a la página del INE, ¿no? Que también debe de tener cierta cantidad de consultas, claro. Y que a final de cuentas es no nada más consultar, porque una cosa es ver la página estática, ¿no? Cuando vemos que no se mueve nada, y otra es cuando tienes que ingresar datos. Y entonces, pues obviamente eso es un claro ejemplo de que no estaban preparados. Pero de ahí se empieza a ver otros elementos, como el hecho de los mensajes de error que empezaron a aparecer. Y ahí es donde a mí viene una preocupación que realmente tiene que platicarse, y es el hecho de ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es de que toda la información de nuestros adultos mayores que se está colocando en esa página, pues termine vulnerada, y que alguien pudiera llegar a tener acceso a ellas, o inclusive que alguien esté manipulando dicha información. ¿Y por qué, digamos, cómo esa hipótesis, cómo se sustentaría, Andrés? Se sustenta particularmente por cómo funciona la página, y es... Hemos utilizado muchas páginas en internet que para poder llegar a ingresar datos te pide validar que no seas un robot, ya sea que te pone unas imágenes, un captcha, te pone... ¿no? Exactamente. Sí. Y eso lo que está buscando es que se valide que efectivamente quien está accediendo a la página y está enviando datos, pues hasta cierto punto sean datos, digamos que no datos basura, por ejemplo. Y luego empezaron a aparecer ciertas mensajes de error que nos indicaban el tipo de base de datos y unos errores de la base de datos donde estaban contenida la información, lo cual pudiera llegar a significar que no han hecho las pruebas de seguridad correctas para poder llegar a hacer la captura de esta información. Entonces, es una serie de cosas que al empezarlas a sumar, empezamos a vislumbrar que no estaba planeado, que lo trataron de hacer de la noche a la mañana, y que lo más preocupante es lo que pudiera llegar a terminar
en la vulneración de datos, que a final de cuentas están protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales en sujetos obligados y todo un tema. Tenían, por ejemplo, que haber, no sé, hecho una consulta con el INAI o alguna cosa por el estilo para proteger los datos personales. No necesariamente. A final de cuentas, el marco regulatorio de la Ley de Protección de Datos ya existe. Yo creo que aquí es un tema entre la parte técnica y... Digo, si le empezamos a sumar temas como, por ejemplo, la austeridad alrededor del uso de tecnologías y demás, esa es la parte preocupante, ¿no? Mucha gente está diciendo, bueno, es que los datos ya los tenían. Por otro lado, el subsecretario está diciendo el hecho de no importa el orden en que vayan registrándose, al final de cuentas se van a vacunar a todos. Pero a mí me preocupa desde mi trinchera más la información de todos nuestros adultos mayores que pudieran estar en una base de datos que no tiene los controles necesarios y que pudiera llegar a verse afectada. Sí, porque ahí, digo, no solo está su CURP, está su número de teléfono, está el municipio donde reside, hay información ahí, ¿no? Claro, y es información que, bien simple, alguien llama a ese número que aparece ahí o envía el correo electrónico porque también te lo pide y se hace pasar por un siervo de la nación obteniendo un beneficio directamente hacia el atacante, vamos a llamarlo, ¿no? Claro. Bueno, así que no es simplemente un tema de saturación y ya, podría haber otros problemas. Claro, y el tema de saturación, obviamente, como lo comentaba, es un tema de no previnieron, no estuvieron preparados, y que de hecho, ahorita lo que a mí me ha estado pasando es de que aún tengo problemas para entrar, ¿no? He estado tratando de ver cómo va cambiando, y se ve que están haciendo cambios durante el día, lo cual también pues puede llegar a ser un tema de por qué se esté comportando de esta forma. Y finalmente un tema muy puntual que creo que tú ya lo has identificado, el hecho de que tenga un horario de servicio, que no tenga claramente identificado el uso horario, como bien comentabas, pues eso claramente lo que está haciendo es de que está consultando una segunda base de datos, que es la de RENAPO, para poder llegar a validar el CURP, pero pues obviamente estamos en una época en que debería estar las 24 horas del día funcionando, ¿no? Pues Andrés, me queda un minutito, pero ¿era solucionable el problema? Yo creo que si se hubieran hecho las tareas correctas desde el principio, inclusive existe tecnología que nos permite llegar a que en el momento en que se empiezan a ver más peticiones de las que estaban consideradas, automáticamente la tecnología puede llegar a buscar cómo dar el servicio ampliando la capacidad. Entonces, de que se podía. Pues Andrés, como siempre, te agradezco mucho tu participación en el programa. Te mando un fuerte abrazo. Al contrario, Pascal, un gusto saludarte. Te mando un abrazo de regreso y que tengas excelente día. Gracias Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, empresa de ciberseguridad estratégica que tiene el primer laboratorio de investigaciones digitales en América Latina.